¿De qué trata la casa 12? ¿Cuál es su sentido, su lógica profunda? Más allá de ciertos contenidos tipo receta que podemos leer en libros, textos o manuales, ¿de qué va un poco la lógica de esta casa? Bueno, de eso hablaremos a continuación. Tenemos que empezar diciendo que en el zodíaco en reposo, la casa 12 está asociada a Piscis, cuyo regente es Neptuno. Es por lo tanto una casa de finales, de disoluciones, que luego van a dar paso a nuevos principios. Recordemos que en la fase Piscis de la rueda zodiacal de procesos, la rueda zodiacal describe un proceso en todas sus fases hasta que luego vuelve a iniciar, y la fase Piscis de la rueda zodiacal de procesos es la última fase, la fase de disolución, la fase donde las formas retornan al todo, a la unidad, para luego volver a entrar en un nuevo, a configurar una nueva forma, un nuevo inicio, un nuevo comienzo en Aries. Y el ciclo se vuelve a iniciar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Es una casa donde se juega en un ámbito no material de cosas. Entramos en el dominio de lo inmaterial. Recordemos que Neptuno y Piscis están relacionados con lo que tal vez no se ve tan claramente, sino solo con la visión interna que tenemos que cultivar. Y cuando no lo hacemos, lo que vemos es multiplicidad de formas, confusión, duda, incertidumbre, sensaciones de víctima, de la vida, del todo. Entonces, cuando vemos claramente, cuando logramos cultivar esta visión interna que todos tenemos ese potencial y tenemos que ir activándolo. Y de esa manera, esto nos permite ir más allá de las confusiones de las apariencias y de la bruma de estas situaciones y penetrar directamente en la percepción. Recordemos que la percepción es directa, justamente, es directa, no tiene intermediarios, no tiene una mente que yo tengo que pensar, hacer análisis, razonar, no está teñida por toneladas y toneladas de emociones, no, es directa, se percibe así, se conoce. Entonces, hay que tener ojos para ver lo no material, lo que está más allá de las formas y de su multiplicidad, lo que está por detrás de las formas. Todo esto se juega en el ámbito de casa 12. Es una casa donde nuestra identidad también, que dice yo soy fulanito, tengo un cierto nombre, una cierta ocupación, vivo en tal parte, soy alto, flaco, alegre, contento, dinámico. Esa identidad se ve también en conexión al mismo tiempo con algo mucho más grande, insondable, que rebasa por todos lados. Estos son temáticas de Casa 12. La identidad, entonces, entra en contacto con algo más grande, más allá de cómo yo me defina a mí mismo o cómo yo crea que soy o lo que crea que soy. Acá entramos en contacto con una realidad infinitamente más amplia que está en mí y está en el todo también. No se le escapa nada a eso. Bien, por lo tanto, cuando hay energías planetarias en casa 12, ¿qué es cómo se vive esto? Bueno, estas energías planetarias entonces actúan en un ámbito inmaterial, en las profundidades del inconsciente inclusive. Y aquí me estoy refiriendo al inconsciente como todo lo que no es consciente. Así de simple, no estoy haciendo divisiones del subconsciente, supraconsciente, no. Simplemente con el inconsciente me refiero de manera amplia a todo lo que no está integrado en la conciencia de esas identidades de las que hablaba, de lo que yo creo que soy. ¿Y qué incluye esto? Esto incluirá nuestros registros de infancia, registros de la vida intrauterina, la información de nuestro árbol transgeneracional, algo muy importante ya que hay muchos patrones, dinámicas y programas que están circulando ahí, o también otros patrones o moldes o informaciones que podamos tener incorporados de otros tiempos, de otros espacios y de otras vivencias. Por ejemplo, el espacio entre vidas. O también otras vivencias de lo que llamaríamos otras vidas. Y aquí, por supuesto, que vamos a encontrar también, como decía, informaciones pertenecientes al inconsciente familiar y también el inconsciente colectivo. O sea, ¿qué trato de decir con esto a modo de resumen? Aquí se juega mucho con lo inconsciente. Ya quedó claro, ¿no? Por dónde va la cosa. Aquí se juega mucho en ese ámbito de cosas también jugamos en Casa 12.
Y bueno, uno podría decir entonces en la práctica, en lo cotidiano, ¿cómo podemos aproximarnos a la comprensión de la casa 12? Que esta suele ser una de las dificultades que nuestra mente más enfocada en esas cosas encuentra al estudiar esta casa o al leer lo relacionado con ella en una carta, ¿no? Bueno, en la práctica y en la vida cotidiana, usualmente vemos que la persona siente que estas energías planetarias, o sea, esos planetas que pueden estar en casa 12 y todo lo que está ahí circulando en esa casa con todos sus vínculos y relaciones, puede sentir como si se manifestaran a través de ella, a través de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de ser yo el sujeto activo, acá a veces puedo sentir que esas energías se vehiculizan a través de mí o en mi vida, de forma que tal vez no termino de comprender o controlar. Por supuesto que esto inquieta a nuestras personalidades, ¿no? Porque a ellas les gusta tener todo controlado. Entonces esto como que se sale de cauce un poco. Y eso genera, o podría generar a veces una cierta inquietud. Y a veces si no voy aprendiendo a reconocer estas energías planetarias, estos planetas, cómo se van manifestando en mí, en la vida y qué rol, qué sentido profundo tiene eso en mi vida, puedo incluso a veces llegar a sentir como que no conecto con ellas, como si yo no tuviese esa faceta incorporada en mí. La faceta de la que me habla, por ejemplo, algún planeta en casa 12. Y entonces voy a creer que están allá afuera, lejos, inalcanzables. Eh, Cuando en realidad están en lo profundo de mí. Pero como si yo no logro conectar bien con esa profundidad, no logro distinguir ahí, no logro discernir, no logro activar esa visión interna a la que me refería, puedo pensar que yo no tengo eso y lo voy a empezar a buscar afuera como si estuviera lejano, inalcanzable. Eh, entonces esto genera dos efectos básicos que vemos muy a menudo. Resumo lo anterior en ellos. Que puedo sentir que los planetas y las energías en casa 12 se vehiculizan a través de mí. O también que yo no las tengo, como que no existen en mi vida. Y empiezo a buscarlas afuera o las pongo como ideales a los que no alcanzo nunca. Por lo tanto, se hace necesario un trabajo para entrar en lo profundo de la psique y de lo que se mueve detrás de estas apariencias para encontrar en mí esas energías asociadas al planeta que tengamos allí, si es que creo que no las tengo o que eso no forma parte de mi esencia, porque a veces puede generarse esta sensación. Y no sentirme justamente separado de ellas, como que no, eso no estuviera ahí. Por supuesto que esto no es la idea. Y mientras no haga este trabajo, lo que usualmente puedo sentir es confusión, incertidumbre con respecto a lo que significa ese planeta y a lo que significa mi proyecto de vida. Algunos ejemplos muy resumidos y muy gráficos los vamos a ver al final. En síntesis, entonces, un planeta en la casa 12 es como tener un potencial muy grande que está de manera latente y que tengo que ir hacia adentro para encontrarme y manifestar ese potencial en la vida encarnada, en la vida concreta, vamos a decir. Allí es donde, en ese encuentro profundo, es donde conecto con esa energía planetaria. Tengo que ir hacia adentro, en casa 12. Tal vez por eso, o quizás esté relacionado con porque en tiempos antiguos se interpretaba esta como la casa de los encierros. A veces uno escucha o lee por ahí, ¿no? O del aislamiento, también a veces se asocia esta casa con el aislamiento. En realidad se trata de ir, como digo, hacia adentro y buscar los mundos invisibles al ojo material que hay en nosotros, pero que son visibles y perceptibles al ojo interno. Por ejemplo, cuando hay una carta con pilares, buenos pilares en tierra y están bien trabajados, esto puede ser de ayuda. O si no están, si hay desequilibrio y todo está desequilibrado hacia la tierra, puede ser un impedimento. Y las energías de casa 12 quedan un poco relegadas. Estas son dinámicas que se estudian caso a caso, por eso uno no puede dar indicaciones tipo recetas, salvo cosas muy generales, como las que estoy hablando en este video. Casa 12 representa, además, el espacio entre vidas, que es donde el alma revisa los detalles de lo que ha experimentado a la vez que planifica la siguiente encarnación. Arma lo que llamaríamos el proyecto de vida. Y eso es justamente lo que vemos en la carta natal, ¿no? El proyecto de vida del alma con todos sus potenciales asociados. Y además encontramos en casa 12 el periodo de gestación, que va desde la concepción, en la cúspide de la casa, hasta el nacimiento, que corresponde a la línea del ascendente. Y cuando vemos planetas en casa 12,
es conveniente chequear qué tipo de grabaciones inconscientes pueden haberse impreso, registrado en la psique de la persona, que después condicionan todo su desenvolvimiento en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo he visto varios casos donde con Plutón, o la conjunción Plutón-Saturno, por ejemplo, en el ascendente o poco antes, eh, donde con esa conjunción hay registros o complicaciones en el nacimiento, tal vez algún tipo de contacto con la muerte incluso, a través de él, ya sea por algún tipo de complicación cardíaca, por ejemplo, baja la frecuencia, tal vez baja frecuencia respiratoria, todo tipo de complicaciones en el parto, por supuesto, sufrimiento fetal, etcétera, etcétera. Aunque haya sido por un instante, aunque haya sido por un nanosegundo, de todas maneras esa impronta queda grabada en la psique inconsciente. Y como decodificador biológico, por supuesto, sabemos que sé y comparto esto, que ese tipo de registros puede estar vinculado con otro tipo de dinámicas después en la vida. Por eso de ahí su importancia. Otra cosa que podemos encontrar también en varios casos con Plutón allí, en la casa 12, son registros traumáticos o conflictivos en el periodo de gestación de la persona que estamos viendo su carta, por supuesto. Por ejemplo, puede ser una fuerte pelea con violencia entre la pareja, alguna muerte que ocurrió en el periodo de gestación, algún conocido, familiar, tal vez, unas vivencias de depresión en el periodo de embarazo, etcétera, etcétera. En resumen, a veces esta posición podría hablar de alguna vivencia relacionada con una muerte real o simbólica y que por información compartida entre los inconscientes de la madre y del bebé, de quien estamos viendo la carta, se graba en, en su psique inconsciente. ¿Por qué pasa esto? Porque, y aquí recurro también nuevamente a la decodificación biológica, sabemos que los inconscientes están unidos prácticamente de bebé y madre. En los niños, nosotros cuando somos bebés y pequeños, hasta aproximadamente 7 u 8 años, tenemos nuestro inconsciente totalmente unido con el de nuestra madre, o quien haya hecho en ese rol. La supervivencia, de hecho, está ligada a ella. Entonces la transferencia de información, si le queremos llamar así, es directa entre la psique y, todo el conglomerado psíquico de la madre y del bebé. En resumen, esta posición puede estar vinculada con alguna vivencia traumática o relacionada con la muerte, real o simbólica, en el entorno de la persona durante su gestación y que por información compartida y transferencia directa entre inconscientes de la madre y del bebé se graba en la psique de ese bebé. Esto porque sucede, y aquí recurro nuevamente a lo que sabemos en decodificación biológica, cuando nosotros estamos pequeños, e incluso desde antes de nacer, durante la gestación, mientras somos bebés, y luego cuando somos niños hasta los 7 u 8 años, el inconsciente del niño y el de la madre están muy indiferenciados. El niño está muy pegado, muy unido al de la madre. Entonces, la transferencia de información es directa. Esto sucede, y por eso las vivencias de la madre o del entorno pueden transferirse directamente y dejar una impronta en la psique de la persona que puede condicionar después su desenvolvimiento en la vida cotidiana. Esto, por supuesto, sucede, como digo, a nivel inconsciente. Veamos ahora muy brevemente algunos ejemplos de manera muy general, solo ilustrativos. Por supuesto, cada caso es único y se lee en el contexto de su carta natal, o sea, de su propio proyecto de vida. Por ejemplo, un sol en la casa 12 puede sentirse como una identidad algo diluida, tal vez demasiado permeable, demasiado influenciable por todo tipo de corrientes o informaciones, a veces incluso subterráneas, pertenecientes al ámbito energético, del inconsciente colectivo, familiar, de lo que se percibe, etc. Eh, una identidad como si no fuese demasiado definida, demasiado tangible. Y en ocasiones esto le puede generar a la persona justamente una inquietud, la de saber quién soy en todo esto. Esto puede generar o acarrear confusión en la vida. Y en ocasiones el deseo de recluirse de la vida mundana.
de la parte que se considera tal vez más material de la existencia. Y si el Sol lo proyecto en otros, entonces puedo buscar figuras paternas afuera. El Sol en la casa 12, con mucha frecuencia, habla de registro psíquico de la persona donde las figuras paternas se pueden percibir como ausentes, como borrosas, como que no están claras, no están muy definidas. Entonces a veces la persona puede buscar figuras paternas afuera. O en otros casos, puedo ignorar el amplio espectro oceánico de mi identidad profunda y polarizarme solo en la dimensión material. Estas son dinámicas que se dan en la gestión de energías. Por lo tanto, no se puede dar una receta que sea válida para todos los casos. Cada caso es único. Aun cuando la carta sea la misma, pueden darse muchas dinámicas diferentes, porque las personas somos todas diferentes, no somos calcos uno del otro. Un desafío con esta posición, por ejemplo, sobre la casa 12, es ser capaz de integrar niveles diferentes de realidad, sin polarizarse justamente en uno y negar el otro, sin irse hacia las nubes, hacia el éter, vamos a decirlo así, y negar la realidad material o justamente anclarme o tratar de aferrarme a la realidad material para no entrar en contacto con esa otra parte más etérica, más intangible, entre comillas. Sin lograr esta polarización, el desafío es ser capaz de integrar todos los niveles de realidad. En esa realidad, en uno tengo una identidad tal vez más acotada y en el otro puedo sentirme como el océano. Y puede ser muy desafiante integrar justamente, como decía, estos niveles. Y ahora, si aplicamos lo dicho a la luna en la casa 12, esto me va a hablar de una gran receptividad, perceptibilidad, o sea, donde mi sentir más primario, mi mundo emocional más primario, la luna, está muy diluido, muy ampliado, entonces es muy receptivo, muy perceptivo, como esponja, se conecta con lo amplio, con corrientes emocionales a veces incluso subterráneas, profundas, provenientes de cualquier sitio, digámoslo así, de otros, por ejemplo, del inconsciente colectivo, del ambiente, del inconsciente familiar. Por ejemplo, la clásica persona que entra en un sitio e inmediatamente detecta el ambiente emocional global que hay en el sitio, sin que nadie diga nada. Incluso puede quedar hasta sumergida dentro de ese ambiente y le cuesta distinguir hasta dónde llega su emoción y la emoción de los demás, o sea, una emocionalidad diluida, digamos, ampliada. Para que se entienda la lógica en la que estamos leyendo esto. También, con la luna en la casa 12, a veces cuesta sentir seguridad emocional. Y usualmente hay una madre o quien haya hecho de madre, o sea, el registro de lo materno, la vivencia de lo materno se ha percibido como borrosa, demasiado difusa. Por ejemplo, quizás la madre estaba enferma en momentos clave en la infancia, deprimida, con mucha tristeza permanente, o se sentía víctima de sus circunstancias o de la vida, etcétera. Obviamente que estos son ejemplos generalizadores. Para sacar conclusiones específicas de un caso hay que ver toda la carta. Estos son ejemplos gráficos nada más. En el caso de Saturno en la casa 12 se pueden decir muchísimas cosas, muchísimas. Yo hoy solo voy a tocar brevemente una de ellas para ilustrar el punto de la gestación. Con Saturno allí puede haber vivencias de rechazo. Por ejemplo, puede haber sido que los padres no esperaban un hijo en ese momento, o tal vez no de ese sexo. Querían niño y salió niña, o viceversa. O tal vez su situación económica no era buena y no deseaban tener un hijo en el momento. Tal vez el padre no está convencido de asumir su paternidad y quisiera desaparecer o desentenderse. Tal vez la madre tenía miedo a continuar con el embarazo o a lo que podría implicar ese embarazo, o el parto, por ejemplo. Todos estos pueden ser casos generales posibles. Para terminar, pensemos ahora en Venus en la casa 12. Tal vez puedo sentir que aquí no conecto, no termino de encontrar lo que me gusta, donde siento que está mi valor. Todo esto es Venus, lo que me da placer en la vida, además.
como si estuviese tal vez algo lejano por allá, en una bruma, medio difícil de descifrar, como que estuviera perdido en la profundidad, perdido en el inconsciente, difuso. ¿Se entiende la lógica? Eso es lo que trato de transmitir con este ejemplo. Si pensamos ahora en el romance, asociado también a Venus, tal vez pueda sentir que nunca llega a ser como yo creo que es. ¿Por qué? Porque puedo tener tendencia a idealizar, incluso extremos que ningún humano tal vez puede cumplir. Entonces, cuando eso pasa, puedo generarme desilusión sin darme cuenta que yo misma generé la expectativa. Entonces, en resumen, puedo creer que tal vez abrirme a dar afecto, recibir afecto, también todo esto está asociado con Venus, que el romance o el sentirme seguro de mi valor son cosas de las que soy algo incapaz o que yo no tengo, como pudiera llegar a sentir que no tuviera estas cosas. Y puedo entrar en la pasividad o en la confusión con respecto a estos temas. Por supuesto, aquí el trabajo es, como decía, hay que buscar esto en uno, ir hacia adentro, como en todo, en la vida, y no ponerlo afuera, donde solo veo formas, pero no llego a la esencia de eso que busco porque simplemente está en mí y estoy buscando en el lugar donde no la voy a encontrar. Esa es, o podría ser muy bien, uno de los desafíos de estas posiciones en Casa 12. Y bueno, con esto finalizo el video. Espero que sea de provecho, de ayuda y nos vemos en el próximo. Chao, chao, que estés muy bien.